Bienvenidos a una nueva ración de terror con Tumbao Terror. YouTube me ha recomendado esta joya. Fears to Phantom es real y tengo pruebas. Se volvió real Fears to Phantom en este año y tengo una curiosidad enorme de verlo, ya que recientemente jugamos con mi novia el nuevo Fears to Phantom. Vamos a ver si está realmente basado en un caso real los juegos de Fears to Phantom o no. Comenzamos, prepárense. Internet está lleno de juegos de terror que intentan hacerte creer que lo que pasa en la pantalla podría pasarte a vos, pero ninguno lo dice tan directo como Fears to Phantom, porque este juego no insinúa que sus historias son reales, sino que lo afirma. Bueno, de hecho, tengo una pega en cuanto a esto, porque el último Fears to Phantom que hicieron la cagaron. O sea, en ese no afirmaban nada de que estaba basado en hechos reales, o eso es lo que creo yo. A lo mejor me calla la boca con este vídeo. Desde el primer capítulo, antes de empezar a jugar, aparece un texto en la pantalla que dice: Fears to Phantom es un juego de terror que cuenta la historia de aquellos que sobrevivieron, y deja un email para que cualquiera le pueda enviar su experiencia. Y justamente el hecho de que cualquier persona pueda escribirle fue lo que desató una pregunta que dividió a la comunidad. ¿Estas historias son reales o no? Yo sé que las 4 primeras son reales, 100%, pero la última creo que no. Los escépticos decían que no, que eran historias falsas, completamente inventadas y probablemente sacadas de algún foro de ficción de Reddit, pero los que sí creían no podían sacarse de encima esa sensación incómoda que deja Fears to Phantom, porque se siente demasiado real, demasiado cotidiano, demasiado posible para ser inventado. Y por eso ha tenido tanto éxito Fears to Phantom, porque te hace sentir, meterte en la historia y vivirlo como si fuera real. Y el problema es que nadie se dedicó a buscarlo en serio. Nadie agarró cada capítulo, uno por uno, y se preguntó si había evidencia de que eso pasó de verdad. O si existía alguien real con nombre y apellido detrás de esas historias. Así que eso vamos a hacer hoy. Y lo que descubrí no solo abarca un asesino real, un culto en medio del bosque, nombres y ubicaciones que coinciden a la perfección con el juego, sino también algo más. Una sensación imposible de ignorar, que Fears to Phantom no inventó el miedo, solo lo escondió donde ya existía. Así que prepárate. Mítico, el capítulo 4 mítico, porque esto es probablemente de lo más hecho, cerca fue el que primero Fears que to Phantom jugué de volverse real. ¡Ojo! Lo más cerca que estuvo de volverse real. A ver. Episodio 1. Home Alone. Ese era el más Miles corto, tiene ¿no? 14 años y se quedó solo en casa el fin de semana porque sus padres salieron por trabajo, nada fuera de lo común. Calentó la lasaña que la mamá le dejó en la heladera, miró la tele, hizo la tarea. El tipo de día que cualquiera podría tener cuando está solo en casa. ¡Qué recuerdos de cuando jugamos! Hasta que el teléfono suena. Oh, mamá. La mamá le manda una foto. La sacó la vecina de la calle enfrente. Oh. ¡Qué miedito! En la foto hay un hombre parado en la puerta de enfrente de su casa. No se ve un carajo. Calidad 4K, bro. ¡Ay! El de la pizza. Miles se mete debajo de la cama y escucha la ventana romperse en algún lugar de la planta baja. ¡Buah! Es que son situaciones que perfectamente te pueden pasar en la vida real. Por eso dan tanto miedo estos juegos. Alguien entró a la casa. Porque te lo imaginas como si te pasase. Y al chico no le queda más que esperar y rezar para que no lo encuentre. ¡Buah! La policía logra llegar antes de que esa noche normal se convierta en una tragedia. Con los pelos, amigo.
Este es el episodio más común y normal de todos, un caso de invasión de hogar, algo que ocurre todos los días en el mundo real. Exacto. Pero hay algo en un caso específico que me llamó la atención por lo mucho que se parece al juego. ¡Ojo! El 22 de junio de 2012, Luis Gutiérrez Jr., un niño de 11 años, estaba mirando la televisión en su casa, tranquilo, como cualquier otro día, cuando su padre salió a buscar comida, dejándolo solo en casa. Todo transcurría normal, nada fuera de lo común, hasta que escuchó un golpe muy fuerte en la puerta principal, seguido de un vidrio roto en la ventana de la cocina. El chico inmediatamente se escondió debajo de su cama mientras llamaba al 911. Y si se lo están preguntando, sí, tengo esa llamada. 911, where is the emergency? Are you inside the house? Yes. Are you alone inside the house? No. What room are you in? Where? My room. Is the person inside the house? Yes. Yes. Y en el medio de la llamada, el operador dudaba de la veracidad de todo esto. No sé si es real o no, dijo. I don't know if it's real or not. Tío, pero ¿cómo vas a dudar de si es real o no? Hacho, los operadores de verdad es para darle un par de hostias a algunos. Y Luis respondió. It's real. It's real. Después de todo eso, los pasos del intruso empezaron a acercarse cada vez más. Es que ¿cómo le vas a decir a un niño que no le crees? Un pobre niño que está asustado, cabrón. She's coming. Y mientras Luis daba toda la información a los agentes del 911, Do you know how he got into the house? He broke the glass. I'm in my room. I'm under my bed. y tras 9 minutos de espera que se sintieron infinitos, el chico logró escapar por una ventana gracias a un ¡Hostia! oficial de policía que lo ayudó. ¡Qué máquina el chico! ¿Este es su perro? Tiene bastante similitud en el primer capítulo de Fear to Fathom, pero claro, es como dice, que es algo tan común que es muy general. No es que ese capítulo del juego esté basado en un caso en específico. Pero este se parece muchísimo. La amenaza en este capítulo no aparece cuando el hombre entra a la casa, sino que aparece mucho antes, Buah. cuando alguien desde afuera decide que esa casa es la indicada, y eso fue lo que me hizo darme cuenta de algo. El primer capítulo todavía te deja un refugio, todavía tenés paredes, una puerta, la posibilidad de esconderte y esperar que la ayuda llegue. ¿Verdad? Pero el segundo capítulo te saca todo eso, y te deja completamente solo. Hostia, no lo había pensado así, En ¿eh? la ruta. Hostia. Episodio 2. Norwood Hitchhike. Holly es una chica de 19 años. Oye, pero ¿este era el 3 o el 2? Está manejando ¿Seguro? sola de noche para volver de una convención de videojuegos. Tomó una ruta alternativa para evitar el tráfico. Nada raro, el tipo de decisión que cualquiera tomaría en esa situación. Frena a recargar gasolina en la primera estación de servicio que encuentra. Y mientras ella está dentro pagando, algo pasa afuera con su auto. Un hombre se aleja de su auto y se mete en una camioneta blanca. Se lo manipulan. Este me dio mucho miedo, ¿eh? Ella decide ignorarlo y seguir conduciendo. Que una chica sola en la noche. Peligro. Kilómetros después, hay 2 troncos en el medio de la ruta, acomodados de una forma demasiado prolija para hacer algo que se cayó solo. Se baja a sacarlos del camino Raro, raro. y cuando vuelve al auto, este ya no enciende. Madre mía, tú. Me pasa a mí eso. Así que decide hacer autostop. Oh. Minutos después aparece un hombre con una camioneta que dice que la puede llevar. Después de una conversación rara, ese hombre la deja en un motel. Desde la primera interacción con el recepcionista, algo no se siente bien, como si todos estuvieran planeando algo en contra de la protagonista, sin que ella lo sepa. Y ese pensamiento se refuerza aún más cuando Holly toma un café en una máquina expendedora que la hace alucinar. Es verdad, me acuerdo de esto. Cuando le cuenta al dueño lo que le pasó, este le dice que no tiene ninguna máquina de café en el motel.
Y cuando ¿What? se la va a mostrar, No la estaba. máquina ya no estaba. Alguien la colocó ahí por una razón. Fuera coña, yo creo que este es el capítulo perfectamente de Fears to Fathom que puede ser el que más miedo da de todos, ¿eh? Y esa razón era ella. Era ella que iba puesta. Lo que hace que este capítulo me incomode diferente a los otros no son los momentos de peligro, es que antes de que cualquier cosa pase, el acosador ya estaba ahí. En la estación de servicio se ve una camioneta blanca alejándose de su auto cuando ella sale, en el camino poniendo los troncos, esperando, como si Howley llevara tiempo siendo observada sin que ella lo notara. ¡Buah! Cuando fui a investigar este capítulo, lo primero que me detuvo fue algo que parecía demasiado específico para ser una casualidad. El capítulo se llama Norwood Hitchhike. Norwood es una ciudad real, está en Ohio, Estados Unidos, y cuando empecé a buscar casos de depredadores con ese patrón exacto, en esa zona específica, un nombre apareció en todos los archivos. ¡Ojo! Ha investigado bien, ¿eh? Larry Ralston. Ralston creció en Norwood, dejó el secundario sin terminar, y entre 1975 y 1977 se convirtió en una de las personas más buscadas de esa región. Pero su método no era impulsivo, no era el tipo de persona que elige a alguien y actúa en el momento, sino que Ralston estudiaba a sus víctimas, las observaba, veía cómo se movían, dónde esperaban y si estaban solas, y cuando elegía, el primer paso era siempre el mismo, hacerlas sentir seguras. Las recogía en la carretera, les ofrecía un viaje, algo de vino, conversación, el tipo de cosas que hacen que una persona baje la guardia cuando está con un desconocido, y cuando lo rechazaban, las estrangulaba. Le quitó ¡Cabrón de mierda! la vida al menos a 5 mujeres, todas jóvenes, todas solas, todas en situaciones donde alguien que parecía ser su única esperanza en el medio de la carretera se convertía en la verdadera amenaza. Dios... El 15 de enero de 1997, una chica de 15 años, llamada Elena Bear, salió de fiesta con una amiga y decidió volver a casa haciendo autostop. Una decisión simple, el tipo de cosa que es... No hagáis eso, autostop, madre mía. Y encima seguro de noche, después de fiesta, para que se aprovechen de ti. Y en Estados Unidos, con la de locos pirados que hay. O sea... ¿Cómo vas a hacer eso? Ese momento probablemente ni siquiera parecía peligrosa. Un hombre las levantó en la ruta. Madre. Primero dejó a la amiga en su casa. Después siguió manejando con Elaina sola dentro del auto. Se quedó con la que más le gustó. Pero Elaina nunca fue vista de nuevo. La amiga se salvó de milagro. Buah. Tiempo después encontraron su cuerpo en el fondo de un arroyo. Había sido estrangulada. Dios. Y lo más inquietante es que en ese momento nadie sabía realmente quién estaba detrás de todo esto, porque hasta ese momento Larry Ralston era casi un fantasma. Nadie le Un conocía. nombre que aparecía alrededor de desapariciones, cuerpos encontrados en zonas boscosas y chicas que nunca volvían a casa, pero sin una prueba definitiva que lograra conectarlo todo, hasta septiembre de 1977. Lo pillaron por fin. 3 adolescentes denunciaron haber sido secuestradas por un hombre mientras viajaban solas de noche. El tipo las subió al auto, las llevó hasta una zona rural alejada de la ciudad y ahí las atacó. Yo, pero no entiendo por qué se dejan, por qué hacen autostop. No subáis nunca al coche de ningún desconocido, por muy buena persona que parezca. Nadie es como parece ser, Pero no. esta vez algo salió distinto. Las 3 sobrevivieron. Y lo más importante es que pudieron describirlo. Buah. Las chicas ayudaron a identificarlo. Y cuando la policía empezó a investigar más profundo, todo empezó a encajar alrededor de Larry. La rica pija. Y ahí fue cuando el capítulo empezó a pegarme distinto, porque en Norwood Hitchhike, Howley tampoco entra al peligro de golpe. Primero aparece en alguien ofreciéndole ayuda, después en una ruta vacía, después en el motel, después en esa sensación constante de que alguien ya venía siguiéndola desde antes. No se siente como un ataque improvisado, se siente como alguien que ya eligió su víctima hace rato, y eso era exactamente lo que hacía Ralston.
Pero lo peor es que esto ni siquiera termina con Ralston. Años después, el FBI tuvo que mirar de frente este mismo miedo y abrir investigaciones especiales sobre asesinos que cazaban mujeres en las rutas y autopistas de Estados Unidos. A mí es que el tema rutas así, noche, que se te rompa el coche, se te averíe, todo eso me da un miedo que te cagas. Yo creo que es de las cosas que más me podrían dar miedo perfectamente, tío, ese tipo de cosas. ¿Cómo analizaba la víctima el cabronazo, Puede encontrar cientos de cuerpos abandonados cerca de carreteras en distintos estados. Cientos. Porque durante años desaparecer en una ruta de noche no solo fue una historia aislada, sino que fue un patrón. Right now we have multiple serial killers operating in the United States, without a doubt. The suspect pool... Ahora mismo y siempre, históricamente en Estados Unidos, siempre hay asesinos operando. For all of those within the trucking community is 450 suspects right now. 450 sospechosos. Deja de sentirse como una coincidencia, porque ya no parece solo un caso real que se parece al juego. Parece una de esas historias que el juego no inventó, sino que encontró esperando en la oscuridad. Una mujer sola, una ruta vacía, alguien que parece querer ayudar, y cuando te querés dar cuenta, ya era demasiado tarde. Eso es lo que hace Norwood Hitchhike, y eso es exactamente lo que hacía Larry Ralston. Y lo que más me cuesta sacar de la cabeza de todo esto es que Rail, el desarrollador, recibe las historias por email, cualquiera puede escribirle, por lo que no puedo dejar de pensar que, en algún momento, una de esas chicas que sobrevivió a Ralston pudo haber mandado su historia ahí. ¿Te imaginas que, bueno, ya es muy famoso First to Fathom, pero te imaginas que algún asesino le manda su historia al de First to Fathom y va y le crea el juego a un asesino? Esto me recuerda a los vídeos de Querido Dross, y a Dross le han contactado muchos asesinos. O sea, no es ninguna fantasía que ocurra, podría pasar. Saber que iba a terminar siendo convertida en otro capítulo más de First to Fathom, pero no como una coincidencia, sino como una herida que alguien volvió a abrir. Una herida que alguien volvió a abrir. Wow. Y acá fue donde empecé a dudar de verdad, porque hasta este momento las coincidencias entre el juego y la realidad venían siendo demasiado buenas, demasiado precisas. Episodio 1, episodio 2, todo parecía empujar en la misma dirección, pero el tercer capítulo no me dio eso. No me dio un nombre exacto, Carson House. No me dio una ubicación perfecta, no me dio un caso que cerrara como los anteriores, y por primera vez pensé algo que no quería pensar. ¿Y si los que decían que todo esto era una exageración tenían razón? ¿Y si las coincidencias reales terminaban justamente acá? ¡Ojo! ¿Y si yo mismo estaba completando los huecos con mi obsesión? Porque esa era la explicación más cómoda, la fácil, que First to Fathom no se estaba volviendo real, que solo estaba agarrando miedos comunes y haciéndolos parecer algo más. Y sinceramente, por un momento, el tercer capítulo parecía confirmar eso. Una ex que no acepta el fin, una obsesión que sale de control, cosas que pasan todo el tiempo. Hostia, el de la ex, este fue muy bueno también, En cualquier ciudad, en cualquier año, no había un mapa, no había un nombre escondido, no había una pista imposible, solo algo demasiado humano. Y ahí fue cuando dije, no, esto no puede terminar así. Si los capítulos 1 y 2 me habían mostrado coincidencias demasiado fuertes como para ignorarlas, tenía que haber algo más allá detrás de todo esto. Poco se habla del trabajazo que tiene este vídeo, se la ha currado. Algo que no estaba en la superficie. ¿Cómo ha algo investigado? Que no va a aparecer si seguía mirando los mismos lugares de siempre. Tenía que estar en otro lado. En algún lugar oculto. La torre. Aislado. Entre montañas y árboles. Iron lejos Bar. de la ciudad. En un lugar que parecía escondido a propósito. Un lugar que solo encontraría a alguien lo suficientemente obsesionado con una sola pregunta. Y en este punto creo que mi obsesión ya es lo suficiente como para poder acercarme a esa respuesta. Y así es como llegué al capítulo que sabía que desde el principio iba a ser distinto a todos los demás. Yo creo que este fue el capítulo del First que más éxito tuvo de todos. Marcó un antes y un después. Episodio 4. Ironbark Lookout. Este es el bueno. Fue el primero. Mira, de hecho ha puesto abajo el mejor. Lookout. El mejor.
Fue el primero que jugué yo cuando descubrí los Fears to Fathom y luego ya me jugué todos los demás porque me encantó. Jack Nelson consigue trabajo como vigía de incendios en el Parque Nacional Estatal Ironbark. ¡Hostia! Yo ese dibujo nunca lo encontré en el juego, no llegué a verlo. El Estatal Ironbark. ¿Esto es real, chicos? ¿Salía en el juego así? ¿What? No lo vimos. Qué paraíso. Mítico capítulo, ¿eh? Una torre en el medio del bosque, completamente aislado, con una radio para comunicarse con otros vigilantes y binoculares para detectar humo. Las primeras noches son raras, pero explicables. Un campamento abandonado, pero no hace mucho tiempo, porque todo sigue ahí. La fogata, las pertenencias, todo intacto, y levemente a lo lejos... Hala, desinfectando, bro. Esos silbidos... raro. Fua. ¿Cómo acojona eso, eh? Noches después, Jack se despierta en medio de la madrugada. ¿Aquí es cuando te tienes que esconder debajo de la cama? ¡Buah! Míralo, cabrón. Y cuando mira por la puerta de su cabaña... Tiene 4K. Ahora me entero. Pero, ¿qué hace, bro? Y como si eso fuera poco, a causa de una fuente de humo, se encuentra con algo inexplicable en el bosque. Oh. La secta. Y ahora cuando te miran todos a ti... Esa escena es mítica, eh. Mira. Pero ¿cómo te van a escuchar a tanta distancia el hacerles una foto, tío? Es mítica esta escena. Y ahora vienen como locos a por ti. Míralo. Qué guapo. A esconderte, puto. Buah, hay un clip de esta escena cuando tenía las alertas activadas, creo. Que me donó a alguien, me escuchó y me mató el cabrón este, tío. Qué risa fue eso, eh. Oh. A correr como loco. Ah, por el flash. Ah, claro, no el sonido de la cámara. Por el flash te pillan. Por eso se estáis riendo de mí en el chat, hijos de perra. Ah, perdón, es que no tengo tanto IQ como vosotros. Y reporta todo. ¡Sí, soy boludo! ¿Qué pasa, tío? No lo había pensado, joder. ¿Qué pasa? ¿Y lo que te ríes tú de mí? ¡Chúpame la pija! Incluso con una foto real de lo que parecía ser un culto, nadie le cree. Este siempre fue el capítulo más amado por la comunidad y más controversial de la saga. El más viral. Los primeros 3 se sostienen fácil. Un intruso, una ex psicópata, un depredador en la ruta. Eso ocurre, pero un culto operando desde un parque nacional, perdido en lo profundo del bosque, haciendo desaparecer personas con alguien infiltrado, eso es otro nivel. Me recuerda al Tales Beyond, que en la iglesia también había una secta. Ojo, los Tales Beyond de Tom también son muy buenos. Y esos están más basados en hechos reales que Fears to Fathom, porque de hecho el propio juego te dejan imágenes del asesino real al final del episodio, después de jugarlo. Me encantan, tío. Para este episodio arranqué buscando algo muy específico. Un caso real de alguien trabajando solo en una torre de vigilancia de incendios que hubiera desaparecido o que hubiera encontrado algo que no debería haber encontrado. No deberías haberlo visto, bro. Stephanie Stewart tenía 70 años y llevaba 18 veranos trabajando como vigía de incendios en Alberta, Canadá. Su torre era la Athabasca Fire Lookout. Un solo camino de tierra llegaba hasta ahí y en invierno nadie subía. La gente que la conocía decía que ese era su lugar,
su hogar. 18 años en esa torre, sin faltar un solo día. El 25 de agosto de 2006, Stephanie habló por teléfono con su familia como cualquier otro día. Todo bien, pero la mañana siguiente, Stephanie no respondía. El check-in era rutina. ¿En serio encontró una secta esa mujer en un bosque? Menos 3 veces por día, todos los días, durante 18 años seguidos. Pero 18. ese día no lo hizo, ni una sola vez. Hostia. Su supervisor notó que algo estaba mal, por lo que ¿Este el que decía que Dios se apiade? Que Dios se apiade, mítica frase. decidió subir ese camino de tierra. ¡Míralo! Su supervisor notó que algo estaba mal. Buah, le sabe el creador del vídeo, que Dios se apiade. ¿Cómo le sabe, tío? Qué grande. Por lo que decidió subir ese camino. Nah, suscribir. Espera, suscribir. Eres mi ídolo, bro. Increíble. Y like, bro. Increíble, me ha ganado con eso. Se sabe los protis. Su supervisor notó que algo estaba mal, por lo que decidió subir ese camino de tierra. La camioneta de Stephanie estaba estacionada afuera. Subió las escaleras, pero ella no estaba dentro. ¿Se la llevaron o...? En la cocina había una olla de agua hirviendo, sola, sobre la hornalla, y en el piso pequeñas gotas de sangre. La búsqueda fue una de las más largas de la historia de Alberta. Helicópteros, cientos de voluntarios, perros rastreadores. Nunca la revisión encontraron. en cada rincón del área, pero no encontraron nada. Los investigadores descartaron un ataque de animal, descartaron un accidente. La evidencia apuntaba a otra cosa. La policía concluyó que Stephanie fue víctima de un homicidio. Su cuerpo nunca fue encontrado, no hubo arrestos y probablemente nunca nadie logre descubrir qué pasó con ella. ¿Y si la abdujo un ovni? Y lo que vino después de su desaparición le da al caso una dimensión que no esperaba. El gobierno de Alberta revisó el estado de las 127 torres de vigilancia de incendio de la provincia Sí y que las hay. reforzó a todas. Puertas con La cerradura, reforzó. botones de pánico, radios personales en todo momento, capacitación en defensa personal y quitaron todos los carteles que señalaban el camino hacia las torres desde las rutas principales, como si supieran que existe una amenaza real allá afuera en esos bosques que no pueden ver, pero que existe. 127 torres, porque lo que le pasó a Stephanie demostró que una persona sola en ese tipo de lugar no tiene ninguna protección real frente a alguien que quiera llegar hasta ahí. Literal, es un trabajo muy peligroso. Ahora bien, hay un problema con este caso. Stephanie Stewart desapareció en Alberta, Canadá, y Ironbark Lookout transcurre en el noroeste de Estados Unidos. No es el mismo lugar, y si quería ser honesto con la investigación, no podía ignorar eso, así que cambié el enfoque. Si no podía verificar el evento desde la ubicación del juego, quizás podía verificar la ubicación. Ironbark State Park no aparece en ningún mapa, pero el juego da pistas. La ciudad de Roseburg, en Oregon, Washington, una torre de vigilancia solitaria con un lago cercano. Cuando fui a buscar torres reales de incendio en esa región, me encontré con Gobbler's Knob Fire Lookout, en el Parque Nacional Mount Rainier, Washington. ¡Ese es igual! ¡Es esa! El interior de esta torre se parece demasiado al juego, pero esto podría ser simplemente una coincidencia, el mismo modelo de torre usado en muchos parques. Pero lo que no podía ser una coincidencia es esto. Hay reportes de lugareños y personas que viven cerca del parque que reportan actividades extrañas en sus límites. Y específicamente hay un caso de alguien que tomó una foto de una figura encapuchada dentro del Parque Nacional Mount Rainier. Me acaba de poner los pelos de punta. El mismo parque donde está la torre. Pero eso tampoco era lo más importante, porque comparé la ubicación con el mapa del juego y mi primer instinto fue buscar los nombres de los lagos, porque en el gameplay, en la computadora de la cabaña, se nos muestra un mapa del parque, y en ese mapa hay varios lagos con nombres específicos, nombres que no parecen importantes hasta que los pones en Google Maps. El primero fue el más evidente, Goat Lake. Cuando lo busqué apareció enseguida, estaba literalmente al lado de Gobbler's Knob Fire Lookout, al lado. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Qué máquina! Sí que la encontró, es la torre real. En el mapa real y en el mapa del juego. Y ahí fue cuando dije, pará, porque si este nombre estaba ahí, si era algo real, los otros también lo son. Así que busqué el siguiente, Gold Lake.
En el juego aparece como un lago grande cercano a la torre. En Mount Rainier no es exactamente un lago, es un sendero que lleva a varios lagos llamados Golden Lakes. Mismo nombre, misma idea. Podrían ser coincidencias, así que seguí. A ver, tampoco lo hacen idéntico. Tienen que cambiar algunas cosas para que no sea tampoco súper real. Eagle Peak, el pico del águila. Lo busqué en el mismo parque. ¿Está? Y ahí estaba, con vista perfecta al pico principal del monte. ¡Lol! Pero ¿cómo podía ser? Los nombres del mapa del juego estaban en el mismo parque donde se habían reportado figuras encapuchadas en el bosque, así que seguí buscando. Hidden Lake fue el siguiente, el lago escondido. Ese fue el más difícil, como su nombre lo dice. En Google Maps aparece completamente blanco, congelado. El satélite lo capturó en invierno. Por lo que tuve que entrar a fotos históricas para verlo, pero ahí estaba también. 4 nombres exactos en el mismo parque nacional. En ese momento los hilos empezaron a conectar solos. El desarrollador no eligió nombres al azar, tomó nombres reales de lugares reales, de parques y provincias donde ocurrieron desapariciones sin resolver. Y yo me pregunto, ¿cómo descubrió esa historia de terror el creador del juego, tío? Si cuesta bastante de por sí analizarla y encontrar el caso. Metió en el mapa del juego, como si estuviera dejando hilos sueltos, para que alguien que estuviera lo suficientemente atento pudiera tejer la verdad. ¿Le contactaría a alguna víctima o algo contándosela o...? No puso el nombre del parque, no puso el nombre de la ciudad específica, pero puso los lagos. Y los lagos llevan exactamente ahí, a donde esas historias ocurrieron. Ese era el lugar. Y cuando empecé a investigar el historial de ese parque, lo que encontré se empezó a parecer demasiado al ambiente que construye el juego. Porque Mount Rainier tiene desapariciones, y no son pocas. Tiene más de 400. ¡Dios! Y varios de esos casos no tienen explicación clara. El 4 de octubre de 1996, Sheila Kearns terminó su turno como recepcionista en el hotel Paradise Inn, dentro del parque Mount Rainier, como cualquier día, pero después de esa noche nunca más fue vista. Su cuerpo fue encontrado 7 meses después, en una zona cercana al hotel. La causa de muerte nunca se determinó, y el caso sigue abierto. Hostia, qué locura, algo raro estaba pasando, 400 personas. Se puso demasiado turbio el vídeo. En junio de 2020, 3 hombres desaparecieron en Mount Rainier en menos de una semana. 3 personas, 7 días, el mismo parque y sin explicación oficial para ninguno. ¡Buah! Y como esos, hay cientos y cientos de reportes más en los archivos de incidentes del parque entre 1989 y 2025. Y es verdad que el terreno en estas zonas, como Mount Rainier, es peligroso. Senderos que se cortan, fauna salvaje, condiciones que cambian rápido. La explicación más probable para la mayoría de desapariciones son accidentes. Siempre. O mejor dicho, casi siempre. Sí, pero pinta todo un poco raro investigándolo. No creo que todos sean simples accidentes. Porque más probable no cierra para todos los casos, no cierra para el de Sheila Kearns, cuya causa de muerte nunca se determinó, no cierra para el de los 3 hombres de 2020, sin explicación, y no cierra para el de Stephanie Stewart, cuyo cuerpo nunca apareció y cuyo asesino nunca fue identificado. ¡Buah! ¡Qué miedo, eh! A todo esto te estarás preguntando, ¿y el culto que aparece en el juego? ¿No vas a hablar sobre eso? Bueno, con respecto a ese tema. A ver. Mientras seguí investigando el área en Google Maps, haciendo zoom, agrandando y achicando el mapa, en la zona de alrededor de Mount Rainier me apareció algo que no estaba buscando. A menos de 1 hora del parque, en la ciudad de Shelm, Washington, hay una propiedad enorme, pero enorme, marcada en el mapa. El nombre que aparece es Ramtha School of Enlightenment. Me acerqué más. Había una entrada. Y en esa entrada, carteles. Uno en inglés, otro en español. Pero dicen lo mismo. Propiedad privada. No pasar. Lo que me causó la suficiente curiosidad como para seguir buscando. Entré al sitio web del grupo. La primera imagen que aparece es una mujer parada en lo que parece ser un escenario o tarima, con los brazos abiertos y alrededor una cantidad enorme de personas aplaudiendo. Todas mayores. Seguí bajando. La siguiente foto,
Personas disparando arcos con antifaces para dormir puestos, con los ojos tapados. Atrás se ve una mansión enorme. Más personas caminando y una de ellas lleva una capa negra. No entendía nada de lo que estaba viendo. No me jodas, ¿en serio encontró una maldita secta investigando este tío Jesucristo? Así que bajé más. Y habían personas meditando, sentados en fila a lo largo de una cancha de fútbol enorme, al aire libre. Así que bajé de nuevo. Pero acá la verdad que hacen actividades muy extrañas, no tiene sentido. tuve que parar. Muchísimas personas con capas negras, largas, caminando juntas en lo que parece ser el borde de un campo o un bosque. Vete a la mierda. Docenas y docenas de personas. En ese momento no entendía absolutamente nada de lo que estaba viendo, por lo que decidí seguir investigando. Y lo que encontré no me aclaró nada. Lo van a silenciar, pero van a ir a por él, ¿eh? Demasiada información ha sacado en este vídeo el cabrón. Por lo que decidí seguir investigando. Y lo que encontré no me aclaró nada. Hostia. Al contrario. ¿Encontró? A ver. El programa 2020 de ABC News les dedicó una investigación completa. JZ Knight, la mujer que dirige el grupo, dice canalizar un guerrero de 35.000 años llamado Ramtha. Sus seguidores le pagan entre 400 y 1.500 dólares para escucharlo hablar a través de ella. ¿Qué? El grupo lleva funcionando desde los años 70. 86.000 personas pasaron por sus eventos en todo el mundo. En ese programa aparece una ex seguidora y su testimonio es muy turbio. I was obsessed. I couldn't stop. Después aparece otra mujer. Obsesionada. Su esposo consiguió un cassette de Ramtha y empezó a escucharlo una y otra vez. Se obsesionó con la idea de que el mundo iba a terminar. Empezó a regalar los muebles de su casa. Pusieron así empiezan las sectas, están locos. la casa en ejecución hipotecaria. Dejó su trabajo y se fue. Le preguntan a la mujer, ¿qué le está haciendo Ramtha a las familias como la tuya? Y ella responde, What is Ramtha doing to families like yours? Tearing them apart. Dividiéndolas. I don't know what she did to my No sé qué le hizo a husband, mi esposo, but pero he's not the same no es he el was. mismo de antes. You know, he's just not the same No es la person misma he was a persona few que months era ago. hace un par de y meses. acá es donde aparece el detalle más perturbador de todo esto, porque Ramtha predice catástrofes, terremotos, Le lavaron el cerebro. Ah, que predice terremoto y catástrofe. inundaciones, erupciones, y les dice a sus seguidores que en el único lugar donde van a estar a salvo cuando eso llegue Es con ella. es en Washington. Ahí, Cientos de la personas secta. lo creyeron, limpiaron sus cuentas bancarias, dejaron a sus familias, abandonaron sus trabajos y se mudaron a vivir cerca de Salem, Washington, al lado del Parque Nacional Mount Rainier. Es demasiado turbio escuchar todo esto, ¿eh? He became obsessed with the idea that the world was going to end. He began giving away our furniture. We had just bought a house. He put the house up for foreclosure. He let his business go and he moved up to an area near the Sequoia. Pero vamos a ver por qué hace eso. O sea, si te vuelves loco que se va a acabar el mundo, por mucho que vendas toda tu casa, tus muebles, si te mudes a otro lado, si sabes que se va a acabar el puto mundo, ¿qué más da? ¿Que te mudes o no? ¿Eres tonto o gilipollas? No estaban cerca del parque por casualidad, estaban ahí porque alguien les dijo que ese era el lugar elegido. Y hay algo más, en los documentos del propio grupo hay una afirmación que se lee tal cual así. El asesinato no es malo ni incorrecto. Esto está escrito en sus propios materiales. Buah. If you only believe that you only are going to, you're born and you die, and there's no afterlife, murder is definitely wrong. If you believe in a continuation of life, that's a different story. In a divinity, if we're immortal and we're going to live again, then how could murder be wrong? The person who commits a murder, for instance, doesn't need to be punished by being put into prison. La persona que comete un crimen no es necesaria que sea puesta en prisión, ¿en serio? O sea, ¿lo veían como algo normal? ¿Porque tenían creencias de que la vida continúa después de la muerte? Estaban piradísimos, estaban muy mal del tarro, For ¿eh? instance, Hostia, doesn't need to be punished by being put into prison. hostia. No sé si este grupo tiene algo que ver con lo que pasa en ese parque, pero sí sé que existe, sé que está a 1 hora de Mount Rainier y que tiene 2.000 seguidores concentrados en esa zona específica, activos, que usan capas idénticas a las del juego, que controla la mente de sus miembros en el punto de
1 hora no es tanto, de destruir familias, y que cuando haces zoom en Google Maps desde su propiedad, Mount Rainier está ahí nomás, al lado. No voy a concluir nada sobre esto porque no quiero desaparecer, pero después de todos esos nombres de lagos, después Bastante has dicho ya. Veremos a ver si no te silencian como al pirata de Culiacán, bro. de Stephanie Stewart, después de estas capas y después de leer esa frase sobre el asesinato, honestamente ya no sé si quiero seguir buscando sobre esto. No, deja, párate, bro. Date Episodio quieto. 5. Ojo el 5. Woodbury Getaway. El de la El nieve. quinto capítulo es el último, y el que después de todo esto que Bueno, no es el último, recién salió otro, pero este vídeo supongo que lleva su curro y lleva meses detrás de él y justo va y lo publica y sacan un episodio nuevo. acabamos de ver, quizás parezca más cotidiano. Quizás. Harp alquila una cabaña para pasar el fin de semana con 2 amigos. Cuando llega, el supuesto dueño, Rick, ya estaba ahí. Hace cosas que no terminan de cerrar. Cabrón, me ha asustado hasta viéndolo sin sonido. Qué recuerdo. El fontanero quería arreglarle la casa ahí y ni avisaba. Aparece sin avisar. Cabrón. Le pregunta varias veces si está sola. Y cuando finalmente el verdadero Rick le escribe a Harp, este le dice que lleva semanas sin ir a la cabaña. Turbio. Que no entiende de qué le está hablando. El hombre que estaba en la cabaña no era Rick. Era un Se hacía pasar por el dueño. impostor. Alguien que se había apropiado del espacio sin tener ningún derecho sobre él. Y cuando Harp lo descubre, era demasiado tarde. Vaya pirao. ¡Guau! Dios. Para este capítulo arranqué buscando exactamente ese perfil. Alguien que alquila un lugar y el que se presenta como dueño no lo es. Jalesa Jackson tenía 29 años y Chidozi Ugandu 28. Consiguieron unos días libres de sus trabajos y decidieron hacer algo simple: alquilar una pequeña casa en Los Ángeles y descansar. Un fin de semana lejos de la rutina, nada extraordinario. El lugar lo encontraron en Airbnb. El anfitrión tenía la insignia de Superhost, la más alta que la plataforma da. Se llamaba JJ. Cuando llegaron a la propiedad, JJ ya había dejado todo preparado, una botella de vino fría y una nota de bienvenida sobre la mesa. Buah, es que con esa insignia te confían más aún. La clase de detalle que hace que bajes la guardia, Claro. que pienses que estás en buenas manos. La primera noche durmieron tranquilos, hasta que a las 5:30 de la mañana, Jalesa escuchó algo. Golpes fuertes en la puerta, una voz del otro lado, Dios. agitada, que repetía un nombre que no era el de ninguno de los dos. Sé que están ahí adentro, Kevin. Jalesa abrió la puerta, apenas entreabierta. Del otro lado había un hombre enojado, en la oscuridad, que no reconoció. Le dijo que se fuera y cerró la puerta. Después llamó a JJ para contarle todo lo que había pasado, pero escuchó el timbre del celular sonando del otro lado de la puerta. JJ estaba afuera. Madre mía. Cortó la llamada. Los dos intentaron no darle más importancia. Quizás era un malentendido, así que se fueron a dormir de vuelta. A las 2 de la mañana del día Esta siguiente, es que puedo dormir yo como si nada después de eso. un hombre rompió la ventana del dormitorio. No tocó Mierda. la puerta, no avisó, sino que atravesó el vidrio y cayó dentro del cuarto en la oscuridad, con el piso cubierto de astillas mientras los dos dormían. Tío, ¿y no se clavó nada? ¿No se hirió? Ugandu reaccionó antes de entender qué estaba pasando. Se le tiró encima al hombre y lo inmovilizó en el suelo mientras Jalesa llamaba al 911. Bien. Pero en un descuido de la pareja, el hombre logró escapar corriendo. Y fue en ese momento donde Jalesa lo reconoció. Era JJ. Los dos agarraron cuchillos y se encerraron en la cocina hasta que llegó la policía. La policía encontró a Que se lo tendrían que haber cargado entre los dos. JJ a pocas cuadras y lo trajo de vuelta, esposado. Cuando los oficiales estaban terminando de tomar el reporte, apareció alguien que nadie esperaba. Una mujer mayor. Ella era la dueña real de la propiedad. JJ no era quien decía ser. La dueña no sabía que había gente adentro. No sabía que JJ había estado llevando gente ahí, con su nombre como host, con su botella de vino y su nota de bienvenida. El hombre que les alquiló ese lugar no tenía ningún derecho sobre él, y él mismo lo sabía. Lo sabía cuando preparó el vino, lo supo cuando escribió esa nota de bienvenida. Buah, esto es bastante peligroso, ¿eh? Si te paras a pensar la de alquileres que hay, que cualquiera se puede hacer pasar por el dueño. Porque claro, hay dueños que alquilan casas que a lo mejor tienen 10 casas y no pueden ir
cara a cara en persona en esas 10 casas. O sea, yo trataría de asegurarme de quién es el dueño real de la casa, que me mande una foto de él o algo para asegurar, hostia. Pero te paras a pensar y es bastante turbio, tío. Acuérdate de aquella vez que te fuiste de vacaciones con tu familia a algún lugar y ni siquiera viste al dueño. Yo lo he hecho, y más de una vez. Y no vi al dueño en ningún momento, simplemente una llamada telefónica, las llaves están aquí, el código es este, entra a la casa y tal. Pero ¿y si luego viene alguien presentándose diciéndote soy el dueño, el que acaba de hablar contigo, tal, y te lo crees y te la lía? Da miedo pensarlo, ¿eh? Lo sabía cuando rompió la ventana a las 2 de la mañana. En este punto del video, sinceramente, ya no sé qué es real o qué es ficción, pero hay algo que sí sé, que estas situaciones que plantea el juego existen. Sí, y no solo eso, sin duda, sino que siempre existieron, y que el juego simplemente eligió las formas más exactas de acercarse a ellas. Un chico solo en casa, una ruta de noche, una torre perdida en el bosque, una casa alquilada por alguien que no era el dueño, no fantasmas. Tío, pero ¿por qué? Te lo juro que me ha dado miedo de verdad, bro, este hijo de perra. Hacho. Me acuerdo que en ese susto en el juego cuando lo jugué me cagué vivo. Vida en el bosque, sí, una casa alquilada por alguien que no era el dueño. Pero es que no fantasmas, sale de no esa demonios, manera que me cago en todo. Personas que ya estaban ahí antes de que el protagonista lo notara. Y esa, para mí, es la respuesta al debate que se abrió desde el primer capítulo. Los escépticos tenían razón en una cosa, probablemente esas historias no llegaron al juego tal y como ocurrieron en la vida real, pero los que sentían que todo eso era demasiado real también tenían razón, porque Fears to Fathom no necesitó inventar escenarios ficticios para que sus historias den miedo real. Les bastó con elegir situaciones que ya podían pasar, o mejor dicho, que ya pasaron, y eso es mucho peor, porque... Y eso es lo que lo hace verdaderamente aterrador, te hace sentir que puede ser una situación perfectamente real, que cualquier día de tu vida te podría ocurrir. Están bien hechos los putos Fears to Fathom, ¿eh? Si el miedo ya existe en la realidad, que ya pasaron, vaya, y eso que sí, es mucho peor, porque si el miedo ya existe en la realidad, entonces la ficción no lo inventó, solo le puso nombre. Así que no creo que la pregunta correcta sea si Fears to Fathom es real. La pregunta correcta es otra. ¿Cuántas historias como estas nunca llegaron a contarse? ¿Cuántas personas estuvieron a punto de escribir ese email, pero no llegaron? ¿Cuántos casos sin resolver hay? Dios, qué gran verdad, ¿eh? Esas historias no terminaron en una pantalla, sino en un archivo policial, en una búsqueda, en un caso sin resolver. Literal. Fears to Fathom no te dice que todo el mundo sobrevive, solo te recuerda que a veces sobrevivir es lo único que separa una historia de un silencio eterno. Hostia, tío, cómo te deja pensativo. Vaya facto acaba de tirar, ¿eh? Sí, y una simple decisión puede marcar la diferencia a que sigas, a que sobrevivas o no. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en el próximo caso. Pedazo de vídeo, ¿eh? Tía, me ha gustado mucho y mira, nos pone la torre ahí al final de una. Me habéis dicho en el chat que el último Fears to Fathom, el que fue cooperativo que jugué con mi novia, tiene en relación cosas que tienen que ver con el 4, el Iron Bag. Sí, tiene situaciones que encajan. Sé que están conectados el 4 con el último que jugamos, tío. Y lo hicieron aposta, así, salía el mismo de la máscara y todo. Pero ya el último me dejó mis dudas de si estaba basado en hechos reales. Es como que perdió un poco la esencia de que estuviese basado en algo real ese último Fears to Fathom. Oye, brutal el canal, me ha gustado mucho. Tiene más vídeos así, tipo interesantes, investigando juegos famosos de que se volvieron reales. O sea, similitudes con casos reales. Poppy Playtime, los Backrooms, FNAF, tiene un montón. Otro día, si os ha molado, podríamos vernos otro caso, si os parece bien. Mi gente,
me ha sorprendido el vídeo, me ha gustado, espero que a vosotros también. Dime qué opinas de todo esto en los comentarios, agradezco tu like, no olvides suscribirte para más terror y dime si deberíamos reaccionar a otro vídeo de este estilo. Está guapo, se lo ha currado que flipas, una locura. ¡Adiós! ¡Un saludo! Buenas noches, espero que duermas bien esta noche. ¡Ja!